Ya lo voy a admitir a Alfredo. Ok. Doctor Nayib, saludos. Por ahí anda Nayib. Épale, Joseito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nayib? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? bien. Épale, Miguelito. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Bien, vale, gracias a Dios, bien. Todo Saludos, bien. Nayib. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De tu ciudad, ¿cómo estás? Bien, vale, igual que siempre. Más hecha a perder, pero bien. No, todo bien, gracias a Dios. ¿Tus hijos? Bien, allá en Buenos Aires, En Argentina. encerrados, sí, encerrados y eso, pero bien. Estudiando, parece que tienen clase y eso vía web, pero bien, gracias a Dios. Perfecto. Bueno, ya Gracias. tomaste a Alfredo cuando quiera. Cuando empezamos, doctor. Empezamos, Miguel. Adelante. Perfecto. ¿Se ve mi presentación? Está perfecto. Sí, Miguel. excelente. Dale, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Voy a ser aquí de moderador o auxiliar, ya que el doctor Richard ha tenido problemas a la vez para conectarse. Tenemos el gusto de compartir con el doctor Miguel Herrera, traumatólogo egresado del Hospital Militar de Caracas y fellow en reconstrucción ortopédica del doctor Nayib Faisal. Actualmente Miguel se encuentra trabajando en la ciudad de Santiago, en Chile, en el Hospital San Borja y en el Hospital El Carmen, y hoy nos va a compartir su experiencia sobre tratamiento de osteomielitis con técnica de Masquelet. Bienvenido, Miguel, y es todo tuyo la pantalla, hermano. Agradecido por la presentación, Adolfredo. Agradecido con todos por la invitación, no solamente para la charla de hoy, sino agradecido también por la invitación a las charlas que han dado todos mis compañeros. Excelentes charlas todas, muy educativas. Como dijo Adolfredo, les voy a conversar sobre el tratamiento de osteomielitis con la técnica de Masquelet. Los objetivos de mi charla van a ser la introducción, historia, los principios de la técnica o la descripción de la técnica como tal. Mencionaré algunos artículos relacionados con esta técnica y, por supuesto, las respectivas conclusiones. Lo primero, bueno, recordar la osteomielitis crónica. Ya todos sabemos el concepto de osteomielitis, que es la infección bacteriana del hueso, y la vamos a distinguir en nuestros pacientes desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la anamnesis por un paciente que nos va a reportar una historia de una fractura abierta o el antecedente de una cirugía abierta de una fractura. Clínicamente también podemos ver la presencia de la fístula, como podemos ver aquí en la imagen que coloqué en esta diapositiva, donde se ve la presencia de una fístula, y podemos ver también algunos pacientes presentan dolor y aumento de volumen. Desde el punto de vista de imágenes, ya todos sabemos que radiológicamente se pueden ver los secuestros y los involucros. Las imágenes fuera de la parte radiológica también puede usarse la tomografía o la resonancia magnética. Esto más que todo nos va a permitir determinar la invasión de la infección en el hueso, o sea, los límites del hueso infectado, para, por lo tanto, resecar este segmento. Lo podemos hacer tanto de manera clínica, como lo explicaré más adelante, como por imágenes, ya sea tomográfica o por resonancia. Parte del diagnóstico también de osteomielitis, ya todos sabemos la parte de microbiología que se hace con cultivo. Algunas de las bacterias que vemos más frecuentes son las que están mencionadas allí en la diapositiva, y también se puede hacer el diagnóstico histológico de la misma. La clasificación o sea, existen varias clasificaciones para osteomielitis. Una de las más frecuentes que utilizamos es la de Cierney-Maden, y la menciono y la pongo aquí por lo siguiente. Fíjense, en el tipo 1
la osteomielitis o la infección es endomedular y muchas veces con el rimado del canal logramos erradicar todo este proceso infeccioso. Y en la tipo 2, la infección es superficial cortical, y en este caso, con quitar toda esa corteza que se encuentra infectada y posteriormente se puede hacer un transporte unicortical o algo así, corregimos el problema. El detalle está cuando tenemos el tipo 3 o el tipo 4. El tipo 3 vamos a tener una osteomielitis que es mucho más compleja, que invade la cortical y la medular, y la tipo 4 una mucho más difusa. Cuando tenemos una osteomielitis tipo 3 o tipo 4, entonces allí nos enfrentamos ante un gran problema. Y en ese gran problema tenemos que hacer grandes debridamientos, ¿ok? Debridamientos extensos, ¿ok? Y en estos debridamientos extensos logramos un gran defecto segmentario. El defecto segmentario, como todos sabemos por la experiencia en reconstrucción o inclusive cualquier traumatólogo, son de difícil tratamiento para el médico, para el paciente, para los familiares, para todo el mundo. Son tratamientos bastante complicados y de largo tiempo y prolongado. Cuando hablamos de debridamientos extensos, uno de los signos que se toma en cuenta, como les decía anteriormente, ciertamente se puede guiar por las imágenes, te puedes guiar por la tomografía o la resonancia para determinar exactamente la magnitud de la infección en el hueso. Pero clínicamente les había mencionado que se puede utilizar el signo de paprika, que todos conocemos, que cuando haces el corte en el hueso, ves este punteado de sangre que aparece allí en el corte que hiciste, en la cortical. Y otra forma, como muestro en la imagen allí, es haciendo brocado del hueso, y si se dan cuenta, sale sangre por el hoyo que se hizo allí. Eso nos indica que es un hueso vital. Ciertamente hay otras características del hueso. Podemos hablar de que si la coloración del hueso cambia, que si se observa un hueso esclerótico o no. Pero yo pienso que esas características de la coloración del hueso, la observación de un hueso esclerótico o no, son subjetivas y muchas veces sujetas a la experiencia de la persona. En cambio, el signo de paprika o un hueso sangrante, eso es como que mucho más objetivo. Independientemente de la experiencia de la persona, si tú cortas un hueso o le haces una perforación y sale sangre, eso es un hueso vital. Es muchísimo más objetivo que cualquier otro signo. Alain Masquelet, un ortopedista francés, profesor de la Universidad de Avicena en París. ¿Okay? Él hizo su estudio en el año 86, en lo cual tomó 35 pacientes, de los cuales 29 de ellos es con osteomielitis. Y esto es bueno recalcar, porque independientemente que la charla que yo les estoy dando hoy es el tratamiento de osteomielitis con la técnica de Masquelet, ciertamente la técnica, por supuesto, se puede utilizar para cualquier defecto óseo, independientemente que sea infectado o no. Él trabajó defectos óseos entre 5 y 24 centímetros, por tanto, él describe que la técnica se puede usar hasta en defectos óseos de 25 centímetros, y él manejó el concepto, o maneja este concepto de la técnica Masquelet como una técnica con inducción de membrana. En su trabajo de sus 35 pacientes, observó cambios radiográficos aproximadamente a los 4.6 meses, y el hueso ya maduro a los 8.5 meses. De por sí, aproximadamente como a los 7 meses, él decide dinamizar los tutores externos, y posteriormente a esto, un mes después aproximadamente, hace retiro del tutor. Importante eso, él en su trabajo que hizo desde el año 86, él utilizaba como método de estabilización el tutor externo. Y como complicaciones, él presentó 4 fracturas por estrés, las cuales fueron tratadas de manera satisfactoria con inmovilización de escayola, de yeso. Entre sus principios está escrito lo siguiente. Él hablaba de 2 tiempos quirúrgicos. Tenemos una fase mecánica y una fase biológica. Posteriormente les voy a explicar que realmente la fase mecánica tiene una parte de biológica y la biológica tiene una parte de mecánica. Ya van a ver cuando les explique. Entre sus conceptos, hablan una cuestión de compartimentalización. Esto es simplemente, si tú dejas un defecto óseo, ese segmento queda completamente allí vacío, que puede invadirlo tejido fibrótico,
y está totalmente rodeado de todos los tejidos circundantes. Entonces, lo primero que vamos a hablar es un concepto de compartimentalización en el cual él crea como una cámara biológica, que es lo que hace a través de un espaciador de cemento y una membrana que se desarrolla allí. Allí sucede una invasión de tejido fibrótico. Este tejido fibrótico es lo que da origen a la membrana de Masquelet que rodea el espaciador, que es altamente vascularizada y que tiene factores de crecimiento, que son factores de crecimiento del endotelio vascular, factor de crecimiento beta, factor de crecimiento tumoral. Hay varios elementos que actúan como factores de crecimiento y son inductores de la osteogénesis. Otro de los principios de la técnica de Maskelyne es la fijación estable, que veremos más adelante, y como les dije, Maskelyne utilizó el fijador externo, pero trabajos posteriores vamos a poder ver que además del fijador externo se usan clavos endomedulares e incluso placas. Y para aquellos que tenemos dudas de usar este tipo de materiales o materiales de síntesis interno en pacientes con osteomielitis, ciertamente estos trabajos describen pacientes con osteomielitis con procesos infecciosos usando placas internas, placas bloqueadas y clavos endomedulares. Maskelyne habló del uso de autoinjerto principalmente. En caso que los defectos sean muy grandes, este autoinjerto se puede acompañar del injerto. Se habla de una proporción de 3:1 autoinjerto lo injerto. Y esto va a depender, por supuesto, de la magnitud del defecto. Pero esta proporción de 3:1 realmente es empírica. O sea, no hay nada que demuestre que tiene que ser 3:1. Simplemente es lo que describió él en su trabajo. Él hizo su trabajo en ovejas y un grupo de ovejas dejó la membrana sin injerto, otro grupo de ovejas dejó el injerto pero sin membrana, y en otro grupo dejó tanto el injerto como la membrana. En el grupo que dejó la membrana sin injerto, fue insuficiente, allí no hubo formación de hueso. En el grupo que dejó injerto sin membrana, este injerto se reabsorbió. Y en el grupo donde dejó injerto más membrana fue el grupo donde se hizo una reconstrucción satisfactoria. Les he dicho anteriormente que lo ideal es estabilización de este defecto óseo que queda, que se puede hacer con tutor externo que todos manejamos, ya sea lineal, ya sea circular, se puede hacer con clavo endomedular o inclusive se puede hacer con placa. Como parte de la técnica está la colocación del espaciador de cementoso, de polimetilmetacrilato. En el caso de los pacientes que estamos tratando una osteomielitis, lo ideal es que este espaciador tenga antibióticos, se puede usar gentamicina, se puede usar vancomicina. Hay trabajos que reportan que la idea es no usar más de 8 gramos de antibiótico por 40 gramos de polimetilmetacrilato, ya que pueden alterar la capacidad de fraguar del cemento. ¿Okay? Se coloca el espaciador de cemento en el defecto segmentario que tenemos. Normalmente es liso. También hay trabajos que hablan de que cuando lo haces texturizado o ruborizado, evidentemente vas a tener una membrana con mayor capacidad mayor capacidad vascular y mayor capacidad de inducir la osteogénesis. Pero también vas a tener una membrana que es mucho más complicado de despegar de dicho espaciador. Por lo tanto, se recomienda que ese espaciador sea realmente liso. ¿Ok? Y aquí les hice esta imagen, donde podemos ver la de la izquierda, que es muy común que la utilicemos. Yo de por sí he utilizado esta de la izquierda, donde podemos ver el espaciador como con 2 pines que los introducimos dentro del canal medular en cada uno de los segmentos de hueso. Evidentemente, o sea, la imagen la dicen para que la entendieran, pero el espaciador debe quedar a borde con el muñón óseo, ¿okay? Así como también de este lado. Pero realmente el espaciador recomendado es este que vemos en la imagen de la derecha, donde podemos ver que el espaciador cubre hasta 2 centímetros el muñón óseo, ¿okay? En cada uno de sus segmentos. Eso nos va a garantizar que dentro de este muñón, o sea, pero mejor dicho, el muñón queda incluido dentro de la membrana y por tanto hay menos riesgo de que sucedan problemas o faltas o fallas en la unión y por lo tanto problemas de pseudoartrosis.
Este de la derecha es el espaciador ideal. Ciertamente, lo complejo de la colocación de este espaciador es que luego retirar este espaciador de estos 2 centímetros de hueso se hace complicado. Y además son 2 centímetros de este lado y son 2 centímetros de este lado, lo cual nos va a convertir, retirar el espaciador, de 4 centímetros de hueso. Al colocar el espaciador, este actúa como un cuerpo extraño que genera una respuesta al organismo ante el cuerpo extraño y va a generar un granuloma. Ese granuloma es la membrana que se genera, que es la membrana de Mast. Esa membrana de Maskelet tiene aproximadamente a las 6 semanas un aproximado entre 1 y 2 milímetros de grueso. Y esta membrana, como les he dicho anteriormente, tiene unas características que es bastante vascularizada. Tiene brotes vasculares en su cara interna y tiene todos los factores de crecimiento que son necesarios para la inducción y para la osteogénesis. Esta membrana, lo que sí es que lo ideal para retirar este espaciador y pasar a la segunda fase, que es la colocación del injerto, dicen que entre los estudios que se hicieron realmente en ovejas, como les decía, es que el mayor potencial de esta membrana sucede es realmente a las 4 semanas. Incluso hay estudios que hablan que el potencial vascular de la membrana disminuye en un 60% a los 3 meses. Y hay otros estudios que hablan de que el potencial de los factores de crecimiento de la membrana disminuye en un 40% a los 2 meses. Por lo tanto, a las 4 semanas, que es el mes de cumplido de la colocación del espaciador, es el momento como ideal para hacer la segunda fase, que es la colocación del injerto. Ciertamente, hay estudios que hablan de pacientes con 20 semanas con el espaciador, hay otros estudios que hablan de pacientes con 9 semanas con el espaciador, con 8 semanas con el espaciador y con una formación de hueso satisfactoria con el uso de la membrana. Simplemente hablando de todas las pruebas histoquímicas y inmunológicas que se hicieron a la membrana, les estoy comentando que a las 4 semanas es como el momento más ideal para la segunda fase. Les había dicho que la membrana, perdón, que el espaciador cumple un efecto mecánico, que es el de, por supuesto, mantener el espacio e impedir la invasión de tejido fibrótico en ese espacio o en ese efecto segmentario. Pero fíjense que además de ese efecto mecánico o esa tarea mecánica, también hace una labor biológica, que es todo el proceso inflamatorio que se da allí y la reacción que se produce el cuerpo extraño y la creación de la membrana. ¿Okay? La membrana también se encarga principalmente de un aspecto biológico o de una función biológica, pero la membrana a su vez también impide que se produzca la reabsorción del injerto óseo que va a quedar allí, además de todo lo que sabemos del aporte vascular y el aporte de los factores de crecimiento, impide la reabsorción del injerto óseo e incluso impide la invasión de tejido fibrótico en este efecto segmentario. Aquí podemos ver en esta imagen, como se dan cuenta, miren cómo se ve la membrana, miren cómo se ve la membrana aquí, todo el grosor que tiene, no sé si logran verlo bastante bien, y aquí todo el relleno de ese espacio dentro de la membrana con injerto. Cuidado al hacer las incisiones y los abordajes y la disección. Esto hay que hacerlo con bastante delicadeza porque esta membrana es bastante delicada y la idea es no dañar la membrana, porque entonces si no, no va a servir como cámara biológica y como, o sea, no va a servir de continente para este injerto. La idea es incidir sobre ella de manera longitudinal y no hacerlo con electrobisturí, ya que cuando lo hacen con electrobisturí, o sea, provocamos un proceso necrótico en la membrana y pierde parte de su función. La obtención del injerto para la colocación para el relleno de este espacio de la membrana, ahí podemos hacer injerto o tomar injerto o cosechar injerto de la cresta ilíaca, como todos estamos acostumbrados y sabemos.
Esto es un segundo procedimiento, es mucho más económico que otra obtención de injerto, es autoinjerto, que es el ideal. Lo que sí está descrito de la toma del injerto de la cresta ilíaca es que incluso tomando el injerto de ambas crestas ilíacas anteriores, vamos a obtener aproximadamente 50 cc de injerto, y eso nos va a servir aproximadamente para rellenar un defecto óseo de 15 centímetros. Esto es un aproximado, evidentemente. Inclusive habla de 15 a 17 centímetros. También se puede tomar el injerto de las crestas ilíacas posteriores, que proporcionan muchísimo más injerto. Lo único malo de tomar el injerto o tedioso de tomar el injerto de las crestas posteriores es que tienes que voltear al paciente y luego volverlo a voltear para, o sea, ponerlo en decúbito prono para tomar el injerto y luego en decúbito supino para realizar la cirugía de la extremidad. Lo otro, que la toma del injerto de las crestas ilíacas está descrito hasta un 38% de dolor en el sitio de la toma de la cosecha del injerto a los 6 meses. Así también como está descrito procesos infecciosos en esa herida y la melalgia parestésica, pero lo que es más llamativo es 38% de dolor a los 6 meses. Otro de los injertos que podemos tomar es el RIA, que todos conocemos, que es el rimado del canal medular. El RIA se inventó originalmente para evitar las embolias grasas de los tejidos que se encuentran en el canal medular, pero ahorita se utiliza mucho para cosechar injertos. Lo bueno del RIA es que, por ejemplo, al hacer el RIA en el fémur, obtenemos hasta 70 cc de injerto, lo cual es 20 cc por encima de la toma de las dos crestas ilíacas, y tiene mucho menos complicaciones. Lo único malo del RIA, por supuesto, es los costos que ello conlleva. Pero proporciona células hemáticas y células mesenquimales, las cuales son ideales para este injerto. Este injerto va a tener las características alveolares. Cuando lo tomas de cortical, lo ideal es que tengan aproximadamente de 2 a 3 milímetros, y una estructura alveolar que va a permitir la invasión por los brotes vasculares que se encuentran dentro de la capa interna de esta membrana inductora. La consolidación, la capacidad de carga, la consolidación se comienza a ver a los 4 meses de haberse colocado el injerto. Y ahí la mayoría de los trabajos reportan que se han visto signos de formación de hueso nuevo, ¿okay? Y la mayoría de los trabajos reporta aproximadamente a los 8 meses una consolidación total, ya sea en algunos trabajos descrita en algunos trabajos descrita la consolidación por la formación de hueso en las 3 corticales, como ya todos sabemos, o como reportó Maskell en su trabajo, simplemente porque a los 8 meses los pacientes no tenían síntomas de dolor en la extremidad afectada al momento de realizar el apoyo. Aquí algunos de los trabajos que quería presentarles. Este fue hecho en China. Fíjense que es un trabajo hecho con 32 pacientes en una edad promedio de 40 años. Este es un trabajo del 2016. El defecto promedio aquí es de 5 centímetros, pero ellos trataron inclusive defectos hasta de 12.5 centímetros. Y ellos, yo les dije que lo que recomendaban es que la segunda etapa fuera aproximadamente entre las 4 a 6 semanas, cuando la membrana está en su mayor potencial. Pero ellos hicieron la segunda fase de la técnica a las 8 semanas. Tuvieron una unión a los 6 meses en 26 de los casos, y una curación clínica. Hablan ellos de curación clínica de pacientes que lograron el apoyo sin dolor aproximadamente a los 10 meses. 6 casos de los que ellos reportaron ameritaron un segundo debridamiento. Ellos describen el método como simple y con buenos y tempranos resultados. Este otro caso, que fue hecho en Dinamarca, es de 8 pacientes. Fue hecho, recolectado estos 8 pacientes que acudieron entre agosto del 2011 y octubre del 2014.
La etapa biológica de ellos, que es la primera etapa de la técnica, fue de 7 semanas para pasar la parte del injerto. Este trabajo lo puse porque en verdad aquí tú te cuestionas varias cosas. Fíjense que eran 8 casos. Ellos hablan de la consolidación aproximadamente en 271 días, la consolidación en todos los pacientes, en promedio. Y los defectos de ellos eran inclusive hasta 9 centímetros. Pero fíjense que de los 8 casos, 2 tuvieron mala alineación. 2 de esos que fueron tratados con placa. Los tratados con clavo, por supuesto, no presentaron ningún problema de mala alineación. 2 tuvieron problemas de consolidación e incluso 1 ameritó la colocación de injerto. Aquí con este trabajo uno se puede cuestionar como ciertas cuestiones de la técnica. No sé si es que hubo mala utilización de los principios de alineación, pero a mi parecer, a pesar de que ellos describen que el trabajo fue con resultados satisfactorios, me parece que los resultados no fueron tan satisfactorios y con ciertas deficiencias. Y este último trabajo que les voy a presentar, este trabajo a mí me gusta muchísimo, porque este trabajo lo hace un equipo de reconstrucción en China. Y este trabajo, ellos comparan tanto la técnica de transporte óseo de Ilícero como la técnica de Maskelet. Entonces yo siento que este trabajo es como que más objetivo, porque tienes un equipo de reconstrucción que hace las 2 técnicas, aplica las 2 técnicas, no tiene ningún favoritismo por una o por la otra. Y hicieron su trabajo comparando una técnica con la otra. Ellos hicieron 39 pacientes, de los cuales 20 eran con la técnica de Maskelet y 19 fueron con la técnica de Ilícero, y describieron defectos óseos entre 2.7 a 15.7 centímetros. Entonces, claro, ellos en sus resultados ponen que los resultados óseos fueron similares en las 2 técnicas. Pero la fijación con la técnica de Maskelet, o sea, el hecho que consolide el C-segmento que tiene este injerto, se logró aproximadamente de 10 a 15 meses. Los pacientes requirieron el uso de un tutor externo de 10.15 meses. Mientras que en promedio, mientras que los que hicieron la técnica de Ilícero, los pacientes que se aplicó la técnica de Ilícero con el transporte óseo, ameritaron el uso del tutor por 17 meses. Y hablan también de resultados funcionales mucho mejores con la técnica de Maskelet. Bueno, por supuesto, si tienes 7 meses más con un tutor externo en la técnica de Ilícero, eso también afecta los tendones, todas las partes blandas, como todos sabemos, produce mayor rigidez en ciertas articulaciones. Entonces, por supuesto, funcionalmente es mucho más deficiente con el uso de esta técnica. En cambio, la de Maskelet, fíjense, menor tiempo de uso de la fijación externa, con resultados funcionales mucho mejores. Este trabajo me parece que es bastante interesante. Estos fueron parte de los resultados que obtuvieron ellos. Bueno, como conclusión, le puedo decir que ya todos sabemos que el tratamiento de la osteomielitis requiere un tratamiento radical, extenso, que es una técnica bastante, perdón, el tratamiento, cual técnica quieras utilizar, ya sea la del transporte óseo, ya sea la colocación de injerto óseo, ya sea la colocación de injerto vascularizado, o ya sea la técnica de Maskelet, son técnicas bastante laboriosas, son técnicas bastante exigentes, son cirugías que son bastante demandantes para el médico, son cirugías que son demandantes para el paciente, incluso para sus familiares, como todos nosotros lo hemos vivido, lo que hacemos reconstrucción. Pero creo que con esta técnica de Maskelet simplemente lo que quería describir es que es otra herramienta más que tenemos para el tratamiento de estos pacientes con el defecto óseo. Me parece que muy a favor de esta técnica, así como lo describen los trabajos, la puedes hacer con clavo, la puedes hacer con placa, o sea, tienen requerimiento de materiales de osteosíntesis interno mucho más antes que con otra técnica. Por lo tanto, la pueden aplicar otros traumatólogos sin manejar estos conceptos del uso del tutor externo circular, de los usos de los tutores externos hexápodos, de los usos de los clavos magnéticos que son necesarios o útiles también para la parte de alargamiento.
Creo que cualquier traumatólogo que maneje el uso de un tutor o de una placa LSP y los conceptos, por supuesto, de alineación, porque por lógica hay que mantener los conceptos, manejar los conceptos de alineación, puede aplicar esta técnica, a diferencia de las otras técnicas que requieren, por ejemplo, el injerto vascularizado, que necesita saber de microcirugía. Son técnicas como que creo que son más exigentes en la parte de conocimiento. Tienen su contra cuando, por ejemplo, requieres el RIA, que es mucho más costoso. Ciertamente, en un segundo tiempo, además de retirar, de abordar el defecto óseo y retirar tu injerto, requieres la cosecha del injerto que vas a colocar, ya sea en la cresta ilíaca o el RIA, por lo tanto son como que dos cirugías en una. Y bueno, y todas las complicaciones que sabemos de la obtención de injerto a través de a partir de la cresta ilíaca. Les mencionaba anteriormente que tiene más opciones de fijación en etapas tempranas. Incluso algunos trabajos hablaban que en la primera etapa colocaban el clavo, o sea, quitas el defecto, quitas el tejido óseo infectado de manera radical. Se habla de conceptos inclusive oncológicos para retirar todo ese segmento óseo infectado hasta que veas hueso vital, y colocaban el clavo inmediatamente, y alrededor del clavo colocaban el espaciador de cemento. Esta técnica con el clavo se puede hacer más tedioso luego retirar el espaciador alrededor del clavo, porque el clavo se quedaría para la segunda etapa. Pero tiene de ventaja que además de formarse la membrana inductora entre el cemento y los tejidos circundantes, también se forma una membrana inductora entre el cemento y el clavo. Entonces tienes dos membranas inductoras que van a favorecer la formación de hueso nuevo. Además de eso, también, como el clavo está allí ocupando cierto volumen de espacio en ese defecto óseo, requiere también de menor cantidad de injerto. Pero me parece que es ideal porque también te ahorra problemas de mala alineación cuando utilizas el clavo. Y bueno, ya todos sabemos el cumplimiento de principios básicos para evitar las complicaciones de alineación en el caso del uso de los tutores, o inclusive de los principios básicos que describe Maskelyne para evitar complicaciones en unión. Cuando tenemos casos, por ejemplo, como este, donde ven un defecto óseo, que este tiene 16 centímetros, no sé si logran ver en la imagen lateral de la izquierda, que el segmento proximal de la tibia tiene una fractura que llega hasta la meseta. Es una fractura que va bastante proximal, lo cual creo que nos dificultaría muchísimo hacer un transporte óseo de proximal a distal. Entonces, claro, muchos de ustedes dirán, bueno, pero aquí tenemos la herramienta para hacer el transporte óseo con el tutor divisa de distal a proximal. Pero en este caso en particular, además de que tiene un material de osteosíntesis, como todos pueden ver allí en el tobillo, ojo, no es impedimento, podríamos retirar ese material o inclusive hacer la osteotomía de transporte óseo por encima del material de osteosíntesis. Pero todos sabemos, todos los que hacemos reconstrucción sabemos que estas osteotomías distales producen rigidez en el tobillo, disminución de los rangos articulares del tobillo, e incluso a veces tienen dificultades para la unión y para la osteogénesis, porque esta parte de la tibia sabemos que los problemas de irrigación con los cuales tienen, muchos de nuestros pacientes son fumadores además, y peor aún la irrigación en este segmento. Entonces creo que en estos casos, por ejemplo, es ideal la técnica de Maskelyne, nos ayudaría muchísimo. Otra cosa que escribe la técnica de Maskelyne que es muy positiva es que vas a obtener la consolidación aproximadamente a los 8 meses, independientemente del tamaño del defecto, porque se hace el proceso biológico independientemente que el defecto sea de 2 centímetros o que sea de 15 centímetros. Muchos no les gusta porque el tejido óseo o el segmento óseo obtenido consideran que es débil y no suficientemente fortalecido como para que el paciente haga carga. Cuando les digo mucho es porque lo he escuchado entre colegas que hacen reconstrucción. Pero creo que es una técnica que puede ser ideal. Yo no tengo mayor experiencia con esta técnica. La experiencia que tenga con ella está en proceso, son casos que todavía están en proceso, por lo tanto, son imágenes que todavía puedo mostrar de los resultados.
pero me gustaría, aprovechando la charla, saber la opinión de ustedes. Me imagino que algunos de ustedes tal vez tendrán el- 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 la experiencia con este tipo de técnica y me gustaría saber su opinión. Muchas gracias por la receptividad. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por compartir tu experiencia y tu investigación. Voy a abrirle el micrófono a Nayib primero, si está por allí, para hacer un comentario antes de empezar el ciclo de preguntas, que tengo varias preguntas por aquí. Ok, perfecto. Nayib, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Excelente charla, Miguel. Buenísimo compartir esto sobre la membrana de Masquelet. De felicitarte. Y dentro de la parte Masquelet, de hecho, de la parte reconstructiva, tenemos algunos comentarios y de hecho algunos cuentos. Las veces que estuvimos en Colombia con León, el doctor Valderrama tenía una pugna con el doctor León sobre el uso de la membrana Masquelet que la hacía Valderrama. Inclusive presentaba dentro de las conferencias que sacaba los tutores y los tiraba en el tobo de basura, ¿no? Y que esto no tiene sentido, no tiene por qué utilizarse los tutores de Ilízaro y como en contra de la cirugía reconstructiva. Y resulta que muchos casos de Masquelet tuvieron que pasar a ser reconstructivos. Hacer cirugías de transporte óseo y todo eso. De hecho, es una buena técnica que hay que dominar, pero tiene igual, como todo, tiene sus defectos, ¿no? Excelente sobre eso. ¿Okay? Por ahí hay varias preguntas que se están haciendo, de hecho, para que se vayan respondiendo y cualquier otro comentario estaremos pendientes. Excelente, te felicito, Miguel. Gracias, Nayib. Por aquí el doctor Lizarraga pregunta sobre mi experiencia. Tal cual como mencionaba en la ponencia, no tengo mayor experiencia porque mis casos están ahorita apenas transcurriendo en esta técnica. Y con respecto a la disponibilidad del RIA en Chile, sí existe la disponibilidad del RIA en Chile. Perfecto. Tengo aquí también de Ángelo. Aparte de felicitarte por la ponencia, sugerencias, Miguel, o tips para el retiro del espaciador y para no dañar la membrana. Esa es una primera pregunta. Entiendo que la segunda pregunta es en fracturas expuestas en un primer tiempo. ¿Se puede manejar con clavo endomedular con uso de cemento en el defecto y posteriormente una segunda fase uso de injerto? Tal cual como dije, las veces que me ha tocado abordar la membrana, y disculpa que se los diga, pero hay que sacarse un poquito el chip de la parte del traumatólogo. O sea, esto es algo que hay que hacer con bastante delicadeza. Hay que ir disecando poco a poco, disecar con bastante delicadeza los tejidos. Puedes utilizar el uso del electrobisturí en la parte más iniciales, pero ya cuando estás cerca de las partes de los tejidos profundos, la idea no es usar el electrobisturí. He escuchado de otros colegas con experiencia de reconstrucción que dicen que la membrana es bastante delicada. Sí, ciertamente es delicada, pero si lo haces tú con detalle, de manera minuciosa y con paciencia, vas a lograr llegar a la membrana e incidir en ella de manera longitudinal y estoy seguro que va a ser sin ningún problema. Es una membrana aproximadamente de 1 milímetro a 2 milímetros. Yo con el espaciador he colocado el espaciador, lleva los pines dentro del canal medular porque considero que es mucho, pero mucho más fácil de retirar. El espaciador que invade los muñones óseos se hace muy complicado. En verdad, el riesgo de lesionar la membrana es mucho mayor. Ciertamente, se puede utilizar el clavo endomedular en fracturas expuestas desde un principio con esta técnica. Porque al final, ¿qué haces tú?
Al final tú vas a quitar todo un segmento óseo que es como el segmento óseo que inclusive muchos traumatólogos no nos atrevemos a quitar desde un principio. O sea, tienes un segmento óseo allí, libre muchas veces, con una cortical divorciada de las partes blandas, de la irrigación. Realmente te vas a encontrar con un segmento óseo que es cuestión de tiempo para que te des cuenta que está desvitalizado. Ojo, por supuesto, tampoco vas a dejar un segmento óseo expuesto porque es una fractura expuesta con falta de cubrimiento de partes blandas. No vas a dejar un segmento óseo expuesto con un clavo colocado. Tampoco es la idea. Pero si tú ves que puedes dejar un segmento óseo, perdón, un hueso con su defecto óseo cubierto de partes blandas, puedes colocarle el clavo y colocar el espaciador. Siempre y cuando hagas una buena resección de los tejidos óseos desvitalizados y te consigas con tejido óseo vitalizado, ya sea con la técnica de Paprika o con la técnica que está diciendo yo de perforar el hueso para tener un tejido sangrante. Alfredo. Tengo otra pregunta de ROD, no tengo el nombre, que si hay estudios publicados en niños. Sí, leí la pregunta. Por supuesto, esto está descrito tanto en adulto como en niño. Incluso hay estudios, perdón, que están descritos en pseudoartrosis congénita, describiendo esta técnica como más satisfactoria que otro tratamiento de pseudoartrosis congénita. Dicen que retirar los segmentos óseos de la pseudoartrosis, dejar muñones óseos vitales, colocar un espaciador. Hay un estudio que leí que estaba descrito en un paciente con una pseudoartrosis congénita de cúbito, por ejemplo, donde ellos colocaron un clavo tipo TEN intramedular, colocaron su espaciador y tuvieron excelentes resultados y con respeto de paso de la fisis del cúbito, lo cual fue ideal porque el paciente continuó con su proceso de crecimiento óseo normal. Sí, totalmente descrito en niños. Excelente. Sería interesante si de repente nos puede hacer llegar, por ejemplo, a través del chat, esas publicaciones, esas revistas Sí, que haya buenísimo. revisado para compartirlo. Por cierto, tengo a Galaxy A10 levantándome la mano. Por favor, las preguntas, como no esté identificado, por favor, las preguntas por el chat. Entonces, te están felicitando por tu ponencia y tengo también preguntas de Carlos Vargas. Exámenes de laboratorio indicados antes de la cirugía para descartar infección persistente, biopsia intraoperatoria o cultivo. Mira, esta experiencia creo que la tenemos todos, inclusive Parga. Clínicamente sabemos cuando hay osteomelitis. Ciertamente los exámenes de laboratorio, la PCR, la BCG, pero en osteomelitis crónica estos exámenes de laboratorio pueden estar normalizados. El paciente acude con nosotros a la consulta simplemente con una fístula osteocutánea con exudado. Es lo más común. O un absceso a punto de fistulizarse. Incluso hay trabajos que hablan de la realización de cultivos, los cuales son negativos en pacientes que igual tienen osteomelitis. Al final tienes un proceso infeccioso que puedes tener por clínica, ¿ok? Deciden hacer la cirugía. Todos sabemos que los cultivos no se hacen de la secreción o del exudado de la fístula, sino del tejido óseo y tejidos blandos profundos. Tú haces tu cirugía, pides que hagan los estudios de microbiología, los estudios de cultivo de ese segmento óseo que retiraste. Lo que te interesa al final es obtener un segmento, unos bordes o unos extremos óseos vitales. Porque en este tejido óseo desvitalizado, todos sabemos que ni la respuesta inmunológica del organismo, ni la respuesta o el tratamiento, mejor dicho, antibiótico, logran llegar a este tejido óseo que tenemos necrótico, desvitalizado, muchas veces con el biofilm que todos conocemos que está en el tejido óseo o en los materiales de osteosíntesis. Sí,
existen exámenes, existe microbiología, existe cultivo, exámenes en laboratorio, todo suma al final para hacer un diagnóstico de osteomielitis. Chévere. Fíjate, tengo a Miguel Molano levantando la mano. Vamos a buscar por aquí que Miguel tiene harta experiencia en procesos infecciosos. Vamos a buscarle aquí para... Ajá. Debes tener ya liberado el micrófono, Miguelito. No sé si... Listo, Doctor Miguel. Molano, lo escuchamos. A ver. Se fue la luz. Ya va, dice que no. Vamos a ver. Pues ya yo lo cliqué aquí. Probablemente no se ha iniciado. Vamos a ver nuevamente. Reiniciar audio. Listo, Miguel. Ajá, Dale ¿me ahí. escucha ahora? ¿Me escucha? Perfecto. Excelente. Excelente. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo está, doctor? Excelente. Miguel, felicitaciones por tu charla. Lo Gracias. que quería aportarles es lo siguiente. Bueno, realmente he tenido un poquitico de experiencia en cuanto a esto de manejo de infecciones, ¿no? Pero también he tenido, igual que Nayib, la experiencia en Colombia cuando se habló de la membrana de Masquelet y la discusión que se presentó. Inclusive estábamos con Mauricio Catañi, que estaba también en ese grupo de discusión, y él decía, he tenido muchos pacientes también que he tenido que reintervenir porque están hechos con Masquelet y toditos llegan con complicaciones. No se sabe todavía mucho de ellas. En ese momento, estamos hablando un tiempo atrás. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es algo. La membrana de Masquelet o la técnica de Masquelet es una técnica que podemos tenerla como parte del arsenal de reconstrucción, un poco más que, bueno, si te falla el transporte, las otras alternativas que tú puedas tener para hacer una reconstrucción. Pero, como dijiste en un principio, se le puede dar a aquellas personas que no tienen un entrenamiento en realizar un procedimiento de reconstrucción por transporte óseo. Bueno, ellos te van a apoyar este tipo de técnica porque no tienen los conocimientos claros y adecuados y el entrenamiento para hacer un transporte óseo, por lo menos de 2 focos, 3 focos, 4 focos de un hueso, para tú poder acelerar el proceso de creación de callo y minimizar el tiempo de colocación de fijación externa y trasladarlo nuevamente a una placa. ¿Entiendes? Si tú sumas el tiempo que tú tienes que hacer, donde tienes que sacarle el injerto, tienes que colocarle el espaciador, eso es una cirugía. Después esperar a que se forme la membrana, eso es retirarle el espaciador, teniendo en consideración de que estás hablando de osteomelitis, donde muy probablemente ese espaciador pueda infectarse con un biofil bacteriano y muchas veces te daña o te infecta, te puede infectar hasta la membrana. Exacto. O las puntas de cada uno de los huesos. Entonces tú puedes tomar muestras de cultivo en los extremos de los huesos y en de la membrana y te pueden salir y decir, no, salió negativo el cultivo. Pero existe una cosa importante, que es la bacteria, que es el Staphylococcus aureus, que tiene la posibilidad de hacer una forma intracelular y se mete dentro de los osteocitos y se queda ahí inerte. Entonces, al cabo de un año, vuelve nuevamente a presentar en el mismo sitio de la lesión el paciente por un déficit, se dio un golpe o por una deficiencia inmunológica, vuelve nuevamente a presentar un proceso infeccioso repetitivo en esa zona, ¿me entiendes? Porque la bacteria está nada más esperándote la posibilidad de salir nuevamente a invadirte todo ese tejido que tú tienes. La desventaja también que tiene este tipo de procedimiento, bueno, es que para tú poder apoyar a este paciente, pues tienes que tener mucho más tiempo de evolución, a que se forme la consolidación, a que tener la posibilidad, y el riesgo de refractura son altos. Igual no te digo que no lo vayamos a tener nosotros con un transporte muy largo, pero si haces varios focos puedes tener muchos callos muy pequeños y puedes trasladarlo de tutor a placa o a clavos inclusive si se puede, pero teniendo las características de que es más fácil y es un callo mucho más fuerte que lo que tú estás haciendo. Y la posibilidad de que se te infecte ese callo, ese injerto que le estás colocando de hueso
de fémur, que lo tienen que destruir completamente para poder sacarle, rellenar un defecto óseo importante, pues es bastante alta también, ¿me entiendes? Entonces, no veo la técnica como que una opción prioritaria para que haga siempre esa técnica, sino como algo como dejarla allí si te llegara a fallar una u otra técnica que tú puedes manejar con mayor certeza, creo yo, no me parece a mí de importancia eso. Eso es mi opinión particular. ¿Okay? Bueno, de resto me parece excelente la información. Igual es algo más del arsenal terapéutico que tenemos y bueno, seguir como siempre los principios del entrenamiento. Muchas gracias por permitirme participar. Pues. Gracias, doctor. Muchas gracias, Miguelito. Tengo por aquí a Simón Figueroa levantando la mano. Vamos a darle, voy a abrirle el micrófono a Simón. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto, Simón, bienvenido. Muchísimas gracias. Saludos, Miguel. De verdad, felicitarte por tu excelente conferencia. Saludos a Nayib y a Miguel, que tenía tiempo que no los escuchaba. Miguel Molano. Yo hago cirugías reconstructivas acá en Ciudad Bolívar. Y mi pregunta iba hacia los pacientes que tenían defectos cutáneos extensos acompañados de osteomielitis. ¿Algunos de ustedes tienen experiencia en la colocación en coberturas de el espaciador con con colgajos neuromusculares y tratar el defecto óseo? Mira, Simón, esa radiografía que te mostré al final, no se hizo un colgajo muscular, pero ese paciente tenía un defecto cutáneo, un defecto miocutáneo bastante severo con exposición del tejido óseo. Lo que se hizo en ese caso es que se colocó el espaciador y se hizo la técnica de vacuum. Y con la técnica de vacuum, el paciente, ojo, era un paciente joven, el paciente no fumador, el paciente granuló con tejido súper bien y cubrió completamente todo lo que es el espaciador. Posteriormente, el servicio de plástica le hizo solamente un injerto cutáneo a todo ese tejido granuloso que estaba sobre el espaciador y súper bien hasta ahora. Bueno, les comento porque tuve un caso muy particular de un policía que estuvo en nuestro servicio hospitalizado durante 5 meses con aproximadamente 14 centímetros de hueso expuesto. Este paciente me tocó hacerle la cirugía reconstructiva, hicimos la exéresis del segmento óseo, por supuesto dañado con osteomielítico, hasta donde tenía los signos de Paprika. Y el espaciador medicado, con vancomicina, fue cubierto de manera inmediata junto con con un colgajo fasciocutáneo del nervio sural, con evoluciones clínicas excelentes por transportación ósea. Ese colgajo se abrió con la intención posterior de hacerle una membrana de Maskelyk, pero en ese caso la membrana de Maskelyk no creció lo suficiente. Por eso les pregunto si hay experiencia con la cobertura donde hay pérdidas de piel, donde no hay un tejido, donde tienes que llevarte un colgajo para cubrir ese defecto óseo o ese espaciador. Entonces, la membrana no es la misma, la membrana no tiene el grosor suficiente como para permitirte hacer la técnica de Maskelyk. Y en ese caso, prefiero hacer la transportación ósea. Ok. Déjeme ver si puedo
en este momento para que la puedan visualizar y me den su opinión. ¿Me permiten comentar? Tienes abierto Sí, el micrófono, Nayib, por favor. Gracias, gracias. Hola Simón, ¿cómo estás? Gusto hermano, un escucharte, abrazo. hermano. Gracias, igual, igual. De hecho, la experiencia que hemos tenido en cuanto a lesiones severas con daño de tejidos blandos, generalmente a mí no me preocupa cuando hacemos la gran resección del segmento que está afectado, desvitalizado. Inclusive la osteomielitis la tratamos como si fuera un tumor, un cáncer, con márgenes de seguridad. Se dice preferible sacar 1 centímetro de hueso sano a dejar 1 milímetro de hueso enfermo. Y en cuanto a la parte de tejidos, uno de los detalles que cuando haces transporte óseo, una de las ventajas que tenemos con respecto al ilísaro original que usaba alambre, el hecho de utilizar pines, los pines se anclan en la piel y arrastran partes blandas y piel, y tú puedes no solo arrastrar hueso cuando haces el transporte óseo, sino que arrastras tejidos blandos y vienes cubriendo, aparte del defecto óseo, vienes cubriendo defectos blandos. Hay gente que, de hecho, el doctor León Mora y Miguel Molano, que estuvo allá, hacen colgajos miofasciocutáneos, ¿ok? Para ayudar. De verdad que yo no he tenido necesidad hacer colgajos. Hubo un caso al inicio que trataba con el doctor Corser. Él, para tratar de cubrir, colocó una rotación del sóleo, y en realidad cuando fuimos haciendo el transporte, toda la piel fue arrastrada hasta terminar de cubrir todo el defecto, tanto de piel como de parte ósea, ¿ok? Por eso la prueba de Paprosky, que se hace con delaminación de la cortical con un osteotomo, esa prueba te permite ver hasta dónde tienes vitalidad en el hueso, ¿ok? Nosotros la hemos modificado, Miguel la aprendió con nosotros, hacer perforaciones, saber hasta dónde el hueso sangra. Haces una perforación en el hueso y ves que enseguida brota sangre, ya sabes que ese hueso está vital, y ahí hasta ese nivel te permite hacer la osteotomía y hacer resección del hueso hasta ese nivel. Pero si vas a hacer transporte óseo, vuelvo y te repito, vas a arrastrar tejidos blandos, y más utilizando pines en vez de alambres de Kirchner, te permite hacer arrastre de la piel hasta lograr mantener cubierto la piel. Inclusive tengo un paciente con una lesión muy severa a nivel de la tibia, y el paciente hasta múltiples cirugías, y le plantearon inclusive probable amputación. Resecamos como 20 centímetros de tibia enferma, y se hizo un transporte de proximal a distal. Efectivamente duró como 18 meses. Cuando iba ya llegando a la parte de abajo con todas las cirugías previas, la fibrosis fue tan severa que el hueso se fue por delante de la piel, pero cubierto. Toda la piel anterior estaba cubierta, Simón. Y cuando terminamos de llegar al nivel, yo no paré el transporte, simplemente al llegar al final abajo, abrimos la piel en 2 hojas, tanto la parte posterior del segmento de la tibia que se transportó y la parte anterior del segmento que cubría el tríceps sural. Se unieron la piel y el paciente evolucionó muy bien sin necesidad de parar el transporte. Pero toda esa piel fue adherida al segmento del segmento transportado. Pero ese es cuando Nayib, o sea, los defectos óseos, los defectos de piel son muy pequeños. Pero yo te hablo de cuando los defectos de piel son muy amplios, que necesariamente tienes que cubrirlo, tienes que cubrir tu espaciador. Y entonces ahí deberíamos utilizar colgajos que nos permitan, bien sea fasciocutáneo del sural o de la safena externa o de la safena interna, para cubrir el defecto óseo, bien sea a nivel del tercio distal o a nivel del tercio proximal. Por eso les digo, me ha dado buenos resultados con el colgado fasciocutáneo del sural para los defectos distales y fasciocutáneo de la safena interna para los defectos proximales. No, excelente. Es una excelente técnica. Y otra que aprendimos, que es dermogénesis por distracción,
con el mismo tutor se le coloca aditamentos, enhebras la piel y puedes hacer como hacen los cirujanos plásticos que colocan para generar elevación de la piel. Ellos colocan, se me fue el nombre, es un, para hacer mayor, colocan como una bomba y le colocan una bolsa debajo de la piel y le van colocando solución cada cierto tiempo para un expansor. Expansor de piel, se me había ido. Dermogénesis. Eso, hacen dermogénesis. Nosotros con el mismo tutor, a la vez que vas haciendo transporte óseo, puedes hacer distracción de la piel. Yo no he hecho membrana de Masquelet. Conozco de la técnica, la he visto varias veces, pero no, nunca la he hecho. Una de las ventajas para mí del transporte óseo es que estás haciendo hueso vivo, estás manejando el mismo hueso y no estás colocando injertos. Una de las cosas que aprendimos que cuando tú sacas hueso y tienes hueso en la mano, ese es un hueso que tú está desvitalizado, le quitaron la circulación. Por eso a veces en la membrana de Masquelet tiende a reabsorberse el injerto y sí tienen resultados buenos, pero no sé, no me termina de convencer porque cuando sacas hueso lo tienes en la mano y lo colocas ahí, los riesgos de reabsorción ósea y de prácticamente desaparecer esa zona son bastante elevados. ¿Okay? Lo de la membrana de Masquelet la mencionó, pero así como yo he visto membranas alrededor del espaciador de cemento, también he visto membranas, y me imagino que ustedes la deben haber visto cuando colocan unas placas LCP, ¿ok? La he visto más en la placa LCP, porque en DCP casi que no la hemos utilizado desde hace muchos años, pero cuando ustedes abren para retirar la placa LCP, el organismo tiene una membrana alrededor de esa placa, parece una membrana, llámenla de Masquelet o una membrana de aislamiento del resto de los tejidos del material que está ahí sobre la placa. Cuando yo hago osteotomías femorales para corregir valgos y la placa se desliza, pero cuando vamos a sacar la placa, oye, tiene una membrana alrededor como reacción del organismo de aislamiento y igualito es vascularizada y todo, o sea, si colocas una placa puedes tener una membrana de esa, o si colocas un espaciador de cemento, pero es la reacción del organismo como para aislar ese segmento que está desvitalizado. ¿Ok? Ese sería la parte del comentario. De hecho, los colgajos rotados, la gente de Medellín tiene muy buena experiencia y inclusive en el CLEMI, en Bogotá, hacen cursos, creo que todos los años, para entrenar. Miguel Molano, yo creo que tuvo la gran suerte de hacer los cursos de colgajos rotados, de injertos de segmentos miofascio-cutáneos, y funcionan muy bien. Lo importante es que sean vascularizados, no injertos libres. Excelente la parte de opinión de esa parte, Simón. Muy buena la respuesta. Muy bien, seguimos entonces. Tengo por aquí a Eduardo Lizarraga levantando la mano hace un rato. Eduardo, si estás por ahí, ya tienes micrófono. Eduardo. Hola, buenas tardes muchachos y hermanos de la cofradía. Mira, sí, yo tengo un pequeño trabajo que se presentó ante la Universidad Central, 15 pacientes que se le hizo el primer tiempo de Masquelet y posteriormente al retiro del espaciador se le hizo transporte óseo. Precisamente no se hizo completo el Masquelet con primera y segunda parte por falta de fe mía. Sí, lo admito. Y bueno, para evitar la comorbilidad que produce, quitarle tanto injerto en las crestas ilíacas. Pues es un trabajo que todos los defectos eran sobre los 4 o 6 centímetros. Entonces, bueno, prefería hacerlo de esta manera. En todos los casos, no en todos los pacientes se pudo hacer, pero traté de hacerlo de rutina, cultivos óseos, al retirar el espaciador de cemento, en los segmentos proximal y distal, así como del mismo cemento del espaciador. De 12 de los pacientes al cual se le tomó estos cultivos, solamente uno salió positivo en el cemento del espaciador, inclusive en los extremos óseos fueron negativos para todos los casos. Sí, entonces
es posible que haya algo, y la bacteria no era un estafilococo, era una bacteria de esos monstruos que viven en los hospitales. Y sobre todo en el Pérez Carreño, lo que fuimos formados o trabajamos allá, como el mismo Miguel, que trabajó allá en el Pérez Carreño con nosotros. Disculpe, Nasal, ¿uno de cuántos, un infectado de cuántos pacientes? Que no recuerdo así. El trabajo fue una tesis de 15 pacientes y se registraron 12. Y Ok. fue uno solo. Eso claro me puso a pensar que estuvimos estudiando para esa tesis el biofilm bacteriano, al parecer, porque no hay un trabajo y revisamos eso y quizás y tuvimos como la idea de hacer eso, es la microestructura de la membrana de Masquelet comparada a la microestructura de lo que podría ser un biofilm bacteriano. Yo no digo que no pueda ser colonizado por bacterias, pero si es suficientemente protegida la membrana de Masquelet, eso posiblemente no debería pasar. La otra cosa, hay 3 trucos que uno tiene que hacer con la membrana de Masquelet. Número 1, tratar de que el espaciador esté a nivel de las corticales, que no esté por debajo. Y evidentemente que no esté por encima, pues entonces va a haber problemas en el cierre de la piel. Número 2, tiene que estar tapado por completo la membrana de Masquelet. Nosotros utilizamos en uno que otro caso, pero colgajos musculares, ¿ok? Puesto que no teníamos suficiente experiencia para los colgajos cutáneos, fasciocutáneos, y los colgajos musculares sí nos dieron buen grosor de membrana, ¿ok? Claro, nosotros utilizamos la bibliografía revisada, era dejar el espaciador por 8 a 10 semanas. No pasamos, en algunos casos se pasó de ahí por cuestiones de disponibilidad de turno quirúrgico, pero la mayoría fueron de 8 a 10 semanas y daba buen grosor también. Y eso, tener cubierto bien cubierto el espaciador. Y fijar el espaciador con un alambre endomedular, porque en los primeros casos vimos cómo se movía, cómo migraba el espaciador y podía hasta salirse por la piel. Eso básicamente. Y bueno, dicho sea de paso, Miguelito, con todo un placer verte, escucharte de nuevo y muchas felicitaciones. Gracias, hermano. Qué bueno escucharte a ti también. Muchas gracias a Elizarra por su aporte. Tengo por aquí el doctor Molano nuevamente pidiendo la palabra. ¿Qué Miguel? Miguel. Listo. Mira, aquí tenemos unos minutos. Vamos a tratar de ser entonces, ya estamos finalizando, Miguelito. Entonces, para concreto. Que tú. Sí. Sí, porfa. Mira lo siguiente. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Aló? Sí. Perfecto. Mira lo siguiente, para responderle a Simón, que él tenía su cuestión. Para manejar un paciente con un trauma complejo de alta energía, él tiene que ver primero cuál es el defecto que se produjo y cuál va a ser la técnica entonces que va a utilizar. Cuáles son las técnicas de si va a ser colgajo, si va a ser una técnica que se llama desalineación o de rotación de la extremidad, que es cuando tú pones la pierna, la rotas y la doblas como si fuera un 8, pero le colocas un sistema de fijación hasta que los tejidos estén completamente cicatrizados en ese 8 que tú hiciste, empiezas a desdoblar y a derrotar la extremidad y al mismo tiempo estás haciendo el transporte óseo de ambos segmentos. O sea, que al mismo tiempo estás corrigiendo las partes blandas y estás haciendo el transporte óseo del hueso, que al terminar la pierna de estar alineada, pues sencillamente vas a tener completamente todo el trabajo resuelto. Por otro lado, los colgados. O ponerlo en bayoneta, Miguel. ¿El qué? Ponerlo en bayoneta. Cuando hay un defecto en miocutáneo también lo puedes poner en bayoneta, vas a tener un acortamiento de la extremidad, pero también vas a... Pero acuérdate que él está hablando estás hablando de lesiones de partes blandas que tienen mayor daño de piel, ¿me entiendes? O sea, si tú lo haces un acortamiento de más de 5 centímetros, puedes tener el riesgo de comprimir la arteria y eso te conlleva a problemas, ¿me entiendes? Entonces, sí, exacto. Entonces, tú puedes hacer eso siempre que tengas esos centímetros pues, de margen de protección. Por otro lado, los colgajos tienen sus indicaciones. El sural reverso es un colgajo muy bueno para hacer esos efectos de parte blanda que están en la parte tanto media como distal.
se pueden utilizar para esa zona. Es un colgajito que es bien interesante y te brinda bastante fasciocutáneo, pues, protección y cobertura de eso. Lo otro que les iba a hacer, saliéndonos de este tema de trauma complejo y lo que dijo Eduardo, se me ocurrió una cuestión, preguntarle, ustedes que están manejando Masquelet, si ustedes agarran hacen una membrana de Masquelet, ponen su espaciador, sacan el espaciador y en vez de colocarle injerto de hueso fémur, se van a banco de hueso y le ponen un injerto de una tibia, un pedazo de tibia allí, no es lo que viene siendo lo mismo. Prácticamente vendríamos colocando un cadáver sobre otro cadáver, porque una vez que tú desprendes ese hueso de allá morcelizado del fémur, por más que tenga un poquito de sangre, le vas a meter un pedazo de hueso de un cadáver, es casi igual lo mismo que hacen los cirujanos reconstructivos oncológicos cuando hacen injertos de banco de hueso, ¿me entiendes? Eso es más o menos colocar, es lo mismo, si no se han planteado esa opción de ponerle un pedazo de hueso muerto ahí también. Mira, fíjate, con respecto a lo que tú estás comentando, fíjate, hay varias cosas. Colocar el injerto sin membrana es apuntar o apostar a que se va a reabsorber. Colocar el injerto con membrana, ciertamente, cuando Masquelet describe 3-1, autoinjerto con aloinjerto, tienes razón, lo hace de manera empírica. No hay nada un basamento científico para hacer eso. Pero todos sabemos que el injerto el autoinjerto de cresta ilíaca o el autoinjerto del RIA tiene propiedades que no tiene necesariamente todas las propiedades que tiene el aloinjerto cadavérico. De cadáver. Lo otro que sucede es que los chips de injerto de esponjosa tienen, ¿cómo se llama? Son invadidos por estos brotes vasculares, como he explicado yo, pero no dejas de tener tu razón en ciertas cuestiones, porque yo revisé trabajo también donde hubo pacientes que rellenaron esta membrana, en lugar de ser con una proporción de 3-1, fue con una proporción de 50-50, e igual marcharon bastante bien. Y hubo paciente, inclusive hubo un trabajo de un paciente en Argentina que lo rellenó con hidroxiapatita coralínea, y el paciente formó todo ese segmento de hueso. Al parecer, el principio básico de la técnica de Masquelet es la membrana más que el injerto, con todas sus propiedades vasculares e inductoras y todos los factores de crecimiento que ella tiene. Sí, lo que pasa es que el injerto lo que le da es el andamiaje que requiere todos esos factores para formar el hueso. Eso es una cosa. Eso es una cosa que también estuve viendo el otro día en otra conferencia, que lo que estaban mencionando era cuando hacían la membrana de Masquelet y haces el espaciador, colocas tu espaciador, lo retiras, y cuando te queda la membrana de Masquelet, lo que hacen es el transporte. Yo pensé que lo iba a mencionar Eduardo. Hacen el transporte óseo, pero la formación del callo que se obtiene en ese transporte óseo con la membrana de Masquelet, se han dado cuenta que es más fuerte, más voluptuoso y de mejor calidad. Eso es importante también tenerlo a cotación. Sí. Bueno, perdón. Excelente. Miguelito tiene razón y es por eso que yo nunca he utilizado el segundo tiempo de Masquelet. Todos mis pacientes han sido posteriormente transportados. El callo óseo es muy bueno, y además de todo sabemos que si acaso por alguna complicación es colonizado por bacterias, es muy fácil de tratar porque es un hueso que está muy vascularizado y es un hueso nuevo. Lo otro, poner un aloinjerto de cadáver después de una membrana de Masquelet, eso conculca todos los principios de la membrana de Masquelet, que como dice Miguelito es la ventaja del sistema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus aportes. Invito a Nayib para que nos dé unas palabras cerrando el ciclo en aras del tiempo. Bueno, ante todo felicitar a Miguel, excelente charla. La idea de esto es compartir, una opción de tratamiento, importante manejarla y tenerla presente. Y bueno, sin más agregar, hay mucho tema que agregar.
por favor estén pendientes. También se le irá, vamos a hacerle invitaciones a todos para que vayan cada quien aportando su granito de arena, para que tengan conferencias, y vamos poco a poco, semanalmente nos estamos colocando una charla, y la idea de esto no es aquí nadie es más que nadie, todos somos iguales, hermanos, compartir opiniones, escuchar opiniones, y mira, y uno aprende de todo, ¿ok? Entonces, de nuevo, felicitaciones a Miguel